Bienvenidos una vez más a esta transmisión. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y en esta mañana voy a darles lo que he sentido en mi corazón que Dios tiene para ustedes. Sé que aún continuamos en la lucha, en la batalla, enfrentando dificultades, pero esta mañana vamos a ver cómo podemos nosotros tener confianza en medio de la dificultad y ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Está escrito que Jesucristo es el Verbo. Él es el Verbo que se hizo carne. Él es la palabra viviente. Entonces, a través de esta palabra es que nosotros podemos tener vida y tenemos dirección y tenemos sabiduría, lo que nos ayuda a enfrentar las dificultades y saber que saldremos vencedores. Esta mañana voy a ir al Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. El Señor Jesucristo está próximo a ser arrestado, pero Él quiere transmitir a sus discípulos la confianza que los va a sostener, la fe que los va a sostener en los próximos eventos. A través de sus palabras, Él quiere infundirles esa revelación que los sostenga, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 14, vamos a empezar leyendo el versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Esta es una afirmación poderosa que nosotros podemos tomar también para nuestra vida hoy. Igual que estos discípulos, posiblemente tú estás enfrentando tribulación, estás enfrentando aflicciones, dificultades, por todas las circunstancias que hemos estado viviendo. Y de la misma manera nosotros podemos creer en esta palabra, tomarla de una manera personal. El Señor Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón. O sea, no permitas que el temor venga y turbe tus pensamientos, turbe tu corazón, de tal manera que tus emociones sean afectadas y no puedas enfrentar la situación. Luego dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Yo he encontrado muchas personas que dicen creer en Dios, pero a la hora de la dificultad se derrumban, porque su fe no está cimentada en la palabra de Dios. Su fe no está bien puesta en Jesucristo. Tenemos que creer en Él. No permitas que se turbe tu corazón. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para poder tener esa confianza en medio de la dificultad? Primero que nada, cree. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en Dios. La fe es lo que te ayuda a vencer. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros queremos tener esa victoria y queremos agradar a Dios, necesitamos creer. Cree con todo tu corazón que Él está contigo. Dice, no te turbes, no se turbe tu corazón. Si ya crees en Dios, cree también en mí. Y luego, más adelante, en el versículo 6, versículo 4, Jesús les dijo, ¿sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y aquí vienen las palabras de Jesús tan poderosas. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, es importante, sí, creer en Jesús, pero creer que Él es el camino que nos lleva directamente al Padre. Por ahí he escuchado el dicho de que todas las religiones son buenas porque todas las religiones te llevan a Dios. Esto es algo erróneo, está equivocado. Ninguna religión te lleva a Dios. De hecho, el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, no vino a establecer ninguna religión. Dice la Escritura que Él vino a darnos a conocer al Padre.
Él vino a revelarnos la voluntad del Padre. Por eso es que Él dice, yo soy el camino. Si tú quieres llegar a Dios, si quieres conocer a Dios, necesitas conocer a Jesucristo, porque Él es el camino que te va a llevar al Señor. Y luego dice, soy la verdad y la verdad y la vida. Entonces, en Él está escondida toda la sabiduría de Dios, en Jesucristo. Esto es lo que tenemos que creer, que nadie va al Padre si no es por Él. Si tú estás cimentado en la roca, si edificas tu vida en la palabra de Dios, aunque vengan las tormentas, vengan los problemas, las dificultades, porque has edificado sobre la roca, tu casa no caerá, tu vida no se derrumbará. Entonces, la primera cosa que necesitas hacer es creer que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Si has creído en Dios, cree en el Señor Jesucristo, que Él es poderoso para salvar, Él es poderoso para sanar, Él es poderoso para suplir. No hay nada imposible para Él. En este tiempo, más que nunca, necesitamos vivir por la fe, tener fe en Dios. Y otra cosa que necesitas hacer para poder tener esa confianza que te va a ayudar a vencer las dificultades, además de creer, es que necesitas conocer. Conoce a aquel en el cual has creído. En el versículo 7, dice el Señor Jesús a Felipe, le contesta, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, cuando conoces a Cristo, puedes conocer al Padre. ¿Cómo vamos a conocer a Jesús? Él se revela a nosotros a través de la Escritura. Entonces necesitamos venir a la Escritura y fortalecer, tener esa relación personal con Él a través de la alabanza, de la adoración, pero también a través de la oración, de la comunión íntima con Él. La Escritura dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estas son palabras de Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y más adelante en el verso 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. El Señor Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Hay una unidad perfecta en la Trinidad. Vemos en la Escritura como dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Entonces, esta es una unidad perfecta que hay en la Trinidad y por eso es que Jesús dice, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, nosotros necesitamos venir a Él. Y esto no es, como dije antes, hacerte religioso, hacerte fanático como algunos lo dicen. Es un estilo de vida, que tú sepas en quién has creído, que tú conozcas el Dios Todopoderoso al que has creído, que conozcas su naturaleza, cómo Él es amor, que conozcas su carácter, cómo Él es misericordia, Él es fidelidad, Dios es fiel. Entonces necesitamos conocer a aquel en el cual hemos creído. Necesitamos conocer a Dios porque hemos depositado nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia en sus manos. Y Él dice que Él nos cuida como a la niña de sus ojos. Él tiene cuidado de nosotros, pero si tú no lo conoces, entonces el temor puede venir a ti, la ansiedad puede venir a ti, la depresión, la angustia, todas estas cosas que nos bombardean cada día van a tener lugar, van a hallar cabida en la mente y en el corazón de aquel que no ha conocido a su Dios, que no sabe en quién ha creído. Por eso es muy importante conocerlo. Y sigo leyendo el capítulo 14
del Evangelio según San Juan, en el versículo 12, hay unas palabras tremendas. Todavía sigue hablando Jesús y dice, de cierto os digo. Cuando vemos que Jesús repite 2 veces, de cierto les digo, es que está afirmando algo con certeza. Aquí no cabe la menor duda y son palabras que Jesús quiere grabar en tu corazón. Dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores las hará. Si vemos que Jesús anduvo sanando, anduvo liberando, anduvo predicando el evangelio del reino, dándonos a conocer al Padre, las señales, los prodigios, los milagros le seguían. Dice la Escritura, las obras que yo hago, el que cree en mí también las hará. Entonces, ¿por qué no vemos estas manifestaciones en nuestra vida? Porque hemos permitido la incredulidad. Muchas veces tenemos un convencimiento mental nada más y queremos convencernos a nosotros mismos, pero esa verdad no ha sido revelada en nuestro corazón y por eso es que no sucede nada. Necesitamos permitir que la palabra de Dios entre a nuestro corazón. Dice la Escritura que la palabra debe morar abundantemente en nuestros corazones. Cuando la fe brota de tu corazón, entonces suceden los milagros. Tienes que creer con el corazón. Y dice en el versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Son palabras de Jesús. Entonces, en medio de la dificultad, tú puedes venir confiadamente delante del trono de la gracia y saber que hallarás ayuda y oportuno socorro. Solamente cree. Ten la confianza de acercarte a Él. Él es tu Padre. Él es tu ayudador. Tenemos un Dios bueno. Cree en Él, acércate y ora. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Tenemos que ir al Padre en el nombre de Jesús. Y Él promete que Él lo hará. Esto no deja lugar para la duda, ni para la incertidumbre, ni para el quebranto. Sí es verdad que estamos viviendo tiempos y enfrentando dificultades, pero Dios es más poderoso que cualquier cosa que te rodea. Si tú crees en Él, si tú le has conocido, entonces espera un milagro en tu vida. Espera que Él hará aquello que tú necesitas en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Estas palabras son poderosas. Jesucristo mismo lo dijo. Y otra cosa que necesitamos hacer, primero creer, conocer y también permanecer. Es muy importante que permanezcamos en Dios, que no nos dejemos mover por las circunstancias, que no seamos como la ola del mar que es movida por cualquier viento, sino que seamos firmes y nuestra vida esté edificada en la roca. En el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, el verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Aquí está hablando de que Jesús es la vid verdadera. El capítulo 15 se refiere a eso y dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vean cómo de nuevo Jesús habla de que Él y el Padre, los dos, están trabajando en el corazón de las personas y están atentos a la necesidad que tú puedas tener. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Podemos ver que muchas veces las dificultades también son oportunidades para que nuestra vida sea limpiada. Hay cosas que tenemos que desechar de nuestro carácter, tenemos que cambiar malos hábitos, todo aquello que no glorifica al Padre tiene que ser quitado. Y en estos tiempos de dificultad, pues es cuando somos pulidos, ¿verdad? Y eso lo dice la Escritura.
El verso 3 nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, está aquí Jesús diciendo que haya una comunión, que haya una intimidad, que haya una permanencia, que no solamente vengas a visitar al Altísimo cuando tienes problemas, sino que permanezcas, que habites bajo su sombra en todo tiempo. Me voy a saltar al verso 6. Ahí dice, el que en mí no permanece será echado fuera y se secará, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa es una verdad que debemos entender. Separados de mí, dice, nada podéis hacer. Entonces, vez tras vez, el Señor nos anima, nos invita, nos exhorta a permanecer en Él. Y regreso aquí en el versículo 15 del capítulo 14. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto me lleva a recordar que el libro de Hebreos capítulo 8 versículo 6 nos habla del pacto que el Señor Jesús ha hecho con su pueblo ahora, en este tiempo. Dice la Escritura que Él vino a hacer un pacto establecido sobre mejores promesas. Dios ha hecho un pacto con los hombres y este pacto fue sellado con la sangre de Cristo. Pero lo mejor de todo es que en este pacto, dice la Escritura, en Hebreos 8:10, dice, este es el pacto que haré después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. O sea, esta es la confianza que tenemos. Dios ha hecho un pacto con el pueblo. Tú puedes acercarte confiadamente y Él ha prometido que escribirá sus leyes, sus mandamientos, sus palabras en tu mente y en tu corazón, en mi mente y en mi corazón. Esto confirma lo que dije hace un momento. No se trata de religión, se trata de conocerlo. Se trata de que tú rindas tu vida al señorío de Jesús y que guardes sus mandamientos. Conocer a Dios, abrazar la palabra, creerla, es lo que nos lleva más allá de todas las dificultades. Dice la Escritura, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez? Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que fortalécete en el Señor. Ten fe, confía en Él y permanece en Él. Permanece en Dios, porque eso es la instrucción que Él nos está dando. ¿Qué es permanecer en Dios? Tener comunión con Él, tener comunión, conocerle. Y regreso al Evangelio según San Juan. Capítulo 14, en el versículo 15, voy a leer de nuevo esta escritura. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y esto me lleva a decirte que el amor no solamente consiste en palabras. El amor consiste en actos, hechos que tú haces por la persona amada. Si tú dices amar a Dios, tú tienes que mostrar ese amor. ¿Cómo? Viviendo en obediencia, manteniéndote en Él, guardando sus mandamientos. El verso 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él dijo que no nos dejaría huérfanos. Prometió enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, tú entras en pacto con Él y dice la Escritura que el Espíritu de Dios viene a morar a tu vida. Tú te conviertes en el templo del Espíritu Santo. Él escribe sus mandamientos en tu mente y en tu corazón. Pero a ti te dice,
permanece, permanece en mi palabra, permanece en mi amor. Hay una promesa al final, una palabra del capítulo 15 en el versículo 16. Y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Si nosotros creemos esta verdad y esta verdad es revelada en nuestra vida, entonces vamos a poder enfrentar cualquier situación difícil. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos escogió, porque Él tiene un propósito para ti y para mí. Él tiene un propósito en nuestras vidas. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, lo primero es que Él ha deseado tener comunión con nosotros. Por eso es que se abrió de nuevo el camino al lugar santísimo a través de la sangre derramada en la cruz. Él desea tener comunión, que tú puedas conocerle, pero también su propósito es que a través de ti sea establecido su reino, que tú establezcas el reino de Dios, o sea, que el mundo lo conozca a través de ti, a través de tu estilo de vida, a través de tu amor, a través de las palabras que salgan de tu boca. Tenemos que reflejar a Cristo para que el mundo crea. La Escritura dice que el principal mandamiento que Él nos ha dado es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esto confirma lo que ya mencioné antes. Cree en Él, conócelo, permanece. Pero luego también dice, el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, permanece en su amor para que el reino de Dios pueda ser establecido a través de ti. Es verdad que vendrán dificultades. Es verdad que en el mundo habrá aflicción, lo dijo el Señor Jesús, pero nos dio esa certeza, dijo, confiad porque yo he vencido al mundo. Y aquí en el capítulo 15, en el verso 16 que acabo de leer, la segunda parte dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. No permitas que las dificultades te roben el gozo, te roben el amor, te roben la paz. Yo sé que ha sido difícil estar en casa ya casi 3 meses y a veces uno se siente desanimado, cansado, tal vez un poco deprimido, y te empiezas a poner de mal genio, ¿verdad? Con los que te rodean. Pero no permitas que nada te robe el gozo de Dios, la paz de Dios, que el amor siga fluyendo a través de ti, porque tú eres un templo del Espíritu Santo y Dios está de tu lado. Dios está contigo. No importa lo que venga más adelante, tú estás del lado del vencedor. Dice la Escritura, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así que yo quiero animarte en este momento a que tú tengas tu confianza en Dios. Cree que todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él lo hará, porque Él está más interesado que tú en bendecirte. Él está más interesado que tú en suplirte y en ayudarte, porque Él es un Padre bueno y Él te ama. Él te escogió a ti primero, tú no lo escogiste a Él, porque Él te quiere bendecir. Cree en Él, conócelo como nunca antes. Aprovecha este tiempo en el que no tienes que salir tanto a la calle, en el que tal vez puedes buscar un momento de intimidad, de silencio para leer la Escritura, para orar, para meditar en su palabra. Conócelo. Dale la oportunidad de que el Espíritu Santo te revele su palabra. Y permanece en Él, que nada te mueva, que nada te robe la paz, que nada te haga flaquear o debilitar tu fe. Dios es bueno y Dios tiene cuidado de ti. Así que yo te animo a que sigas adelante. Busca al Señor
con todo tu corazón y ten fe, confía en Él. Ora junto conmigo para que Dios trabaje en nuestros corazones. Padre, en este momento que tu palabra ha sido impartida, oro para que el Espíritu de Dios traiga esa revelación, esa fe, esa certeza al corazón de cada persona que está escuchando. Si están enfrentando dificultades, que sepan que tú los llevas de la mano y tú eres más que vencedor, Señor. Tú les das tu victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Fortalécelos, levántalos, anímalos, Señor. Llévalos, Señor, a buen puerto, al puerto deseado. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues deseo que tengan una excelente semana. Busquen a Dios de corazón. Búscalo, búscalo. Él es bueno. Dios te bendice.